quizás lo que más interesa es la inmortalidad. Y parece ser que en Egipto, el pueblo más religioso de todo lo que conocía Heródoto en su tiempo, él hablaba de eso, pues es una gran muestra de esto que vamos a hablar ahora. Yo lo he descifrado, lo he ceñido el tema al análisis de un libro que se llama el libro egipcio de los... Un poquito más alto, se oye. Aunque no, esto es un título que le dio un egiptólogo en el siglo XIX que le llamó el libro de los muertos. En realidad se llama el libro de la oculta morada o libro de la salida del alma a la luz del día. Es uno más, quizás de los más grandes, de los textos funerarios que hay en Egipto. Sus antecedentes se puede decir que fueron el texto de las pirámides, que es del Imperio Antiguo, en la dinastía 6, por ahí más o menos. Esto puede ser sobre el 2500 antes de Cristo. Previamente a estos textos de las pirámides sí había enterramiento, había tumbas, pero no con la intensidad, con los ritos funerarios que ahora vamos a ver, que luego se van a consagrar y a ampliar en el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo que puede ser sobre el 1700, 1800 a.C. Antes, aprovechando el calor que existía en Egipto, pues se enterraban a las personas incluso en fosas. Se han llegado a descubrir esa fosa en la cual, debido al calor, desecaba los cuerpos y ahí, envuelto en un sudario, envuelto en eso, pues ahí sinceramente se enterraron. Pero luego, cuando lo quisieron trasladar a las tumbas, pues se dieron cuenta de que no servía para simplemente envolverlo en un sudario, en una tela de lino. Entonces se inventaron el rito del embalsamamiento, que era embalsamar, que se introducía en bálsamos. Así el cuerpo, una vez que le habían extraído las vísceras, el cerebro, decía que se extraía por la nariz, se extraía el cerebro, y por una hendidura hecha en el costado, el resto de los intestinos y de las otras vísceras, pues el cuerpo, pasado un tiempo, se le introducía en natrón. Natrón es una especie de sal que desecaba, absorbía todo el agua y servía para que el cuerpo no se corrompiera. Luego le introducían lignos y otra especie de sustancias, sustancias más o menos sutiles, perfumadas, que le servían para mantener el cuerpo hasta llegar al momento de su enterramiento. El momento de su enterramiento eran 70 días después. Al principio, lo que son los ritos de momificación solamente se realizaban para el faraón y para algunos cortesanos de la corte que estuvieran más o menos preparados para estos ritos. Luego, con el paso del tiempo, ya estamos pasado el Imperio Nuevo, se fue modificando y ya se momificó a otras personas más pudientes. Como digo antes, este libro de los muertos, mal llamado libro de los muertos, los antecedentes están en los textos de las pirámides, 1000 años atrás, básicamente, y donde se han descubierto en las pirámides de un faraón llamado Unas, en cantidad de jeroglíficos que hablaban, digamos, de los ritos que debía salir al alma del difunto, al alma del faraón, para poder llegar al más allá. Luego pasaron, en el Imperio Medio se llegó a los textos de los sarcófagos, que en vez de todos esos jeroglíficos y viñetas que se hacían en las paredes de las tumbas, pues se hacían en las paredes de los sarcófagos. Esto quiere decir que ya cuando se llega a conseguir un mayor número de personas que demandaban estos textos, pues mientras tanto, pues el que tenía más o menos dinero en sus tumbas, pues a lo mejor ponía del libro de los muertos una viñeta, o dos, o tres, o cuatro, según el poderío que tuviera, pues así la tumba estaba más o menos adornada con estas viñetas del libro de los muertos y de su correspondiente jeroglífico.
hasta llegar a la época ya cuando empieza la decadencia de Egipto, que es la época saudita, antes de llegar a ser dominado por los sirios, si no quiero recordar, y luego por Alejandro el Magno, cuando después de la 30 dinastía se establecen las dinastías ptolemaicas, pues el libro de los muertos ya había perdido un poco su influencia, ya incluso ya perdió su contenido, y muchos papiros de los que había relativo al rey de los muertos incluso fueron quemados luego posteriormente en las termas de Alejandría. O sea que hay muchas cosas que se han perdido. El papiro de Ani, del que vamos a hablar ahora, es quizás de los más grandes, junto con el papiro de Turín, que se conserva mayor número de capítulos de este libro egipcio de los muertos. El papiro de Turín, por ejemplo, creo que tiene hasta 180 capítulos íntegros del libro de los muertos. El papiro de Ani no llega a tanto. Entonces tiene a lo mejor entresaltado, como ahora vamos a ver, que os voy a relatar. Bueno, sirva esto como introducción directamente a este libro de los muertos. Ni qué decir tiene que para el egipcio creía firmemente en la inmortalidad. Incluso y creían también en la reencarnación. Hay un texto que es el capítulo 64 del libro de los muertos, que yo voy a leer apenas 3 o 4 estrofas, para ver que efectivamente el egipcio creía en la reencarnación. Muchos egiptólogos y arqueólogos modernos esto no lo consideran. Creían que las tumbas y las momias y todos los ritos que se hacían para embalsamar serán para que el difunto disfrutara de las ofrendas, de las funerarios que estaban en las tumbas, pero sin preguntarse nunca sobre el tema de la reencarnación. Aquí en este texto del capítulo 64, que es muy bonito, dice: yo soy el hoy, soy el ayer, soy el mañana. A través de mis numerosos nacimientos permanezco joven y vigoroso. Soy el alma divina y misteriosa que creó en otros tiempos a los dioses y cuya oculta esencia nutre a las divinidades de la Duat, de la mente y del cielo. Aquí ya hay muchos conceptos, algunos de ellos que es interesante analizar. El primero es el de la reencarnación, que para ellos lo más difícil en los textos funerarios que encontramos era el llegar a la muerte psicológica, a la segunda muerte. Incluso hay capítulos del libro de los muertos que te hablan de esto mismo, de qué himnos qué fórmulas mágicas hay que utilizar para no llegar a la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte en lo que llaman los ocultistas la muerte en el astral. Es la muerte psicológica que ahora vamos a ver que se produce en el libro cuarto, en la lámina cuarta, que ahora vamos a ver. Y vamos a hablar ya centrándonos en el papiro de Ani. Se llama el libro de los muertos o papiro de Ani, que a eso sí lo alcanzáis de leer, ¿no? Sí. Que fue de un egiptólogo, arqueólogo, en el siglo XIX, el que negoció, digamos, con un egipcio, de los muchos que había en Egipto que saqueaban las tumbas y cogían lo que podían de las tumbas, que era una línea sin vallado, el saqueo de las tumbas en Egipto, pero mayormente era las facilidades que se le daban a los extranjeros para poder negociar directamente con esos saqueadores sin interferencia de un ministerio de antigüedades ni algo de cultura que tuviese cuidado del patrimonio de las grandes cosas que había en Egipto. Así entonces este egiptólogo obtuvo este papiro y lo llevó a Inglaterra, está en el British Museum ahora mismo, pero como era tan grande, tenía hasta, como pone ahí, 23,6 metros, pues lo dividió en 37 fragmentos, 37 trozos. Y así entonces
hoy lo llegamos a conocer, el libro de los muertos o el papiro de Ani, a través de lámina 1, lámina 5, lámina no sé cuánto, pero que obedece a uno de los 37 fragmentos o divisiones que hizo este arqueólogo Sir Wallis Bush, del que estamos hablando. Parece ser que lo hizo de tal manera que hoy no es posible, creo ver, aunque yo creo que últimamente sí ya lo están consiguiendo, el volver a unir todas las partes del papiro y formar ese papiro único de 23,6 metros. Y de alto, quizás no llegaba al metro de altitud, imaginaos lo que eso puede ser, ¿no? Creo que serán 68 centímetros de alto. En fin, pues todo esto es lo que nos sirve ahora para poder analizar este papiro que ahora vamos a ver. Voy a dar a la siguiente. Bueno, aquí viene, yo pensaba que esto se iba a ver, pero parece ser que no. Bueno, yo os lo voy a contar por aquí, pero es importante porque se llama fases de la osirificación. ¿Qué es esto? El egipcio, aparte de la muerte física y de la muerte psicológica, ellos pensaban, y además seguían, que ellos, su meta en la vida es llegar a ser como Osiris, convertirse en un Osiris. Osiris era el dios más importante, tanto como Ra, Amón y otros del antiguo Egipto, en los cuales ellos tenían que era su destino llegar a ser un Osiris. Y el libro de los muertos es ni más ni menos el proceso psicológico que tienen que pasar para llegar a convertirse en Osiris. Y por ahí el nombre que se llama la osirificación. Osirificación que es equivalente a lo que nosotros llamamos la iniciación. El lenguaje psicológico, por ejemplo, es lo que Jung va a llamar el proceso de la individuación. O sea, el llegar a través de la superación a la totalidad, a lo que era la conciencia universal, la conciencia continua. Para ellos el llegar a convertirse en Osiris es llegar a la barca de Ra, donde podía andar y navegar durante múltiples años. Pero, y en esto vamos a ver que para llegar a estas fases de la osirificación, yo voy a seguir los criterios de un egiptólogo y escritor que se llama Juan Martín, pero que hay otros criterios de dividir el libro de los muertos. Por ejemplo, hay un tal Barguet, que es francés, Paul Barguet, que decía que el libro de los muertos es una recopilación de imágenes y textos que hasta la época saita, o sea, hasta la época 26, no se puede hablar de una ordenación, mientras tanto una recopilación de himnos, de textos, de viñetas, que hay que verla de una manera fragmentada, ¿no? Porque de hecho muchas partes del libro de los muertos, algunos capítulos están en las tumbas, en las paredes, otras veces en pequeños papiros al pie de los difuntos, y así entonces es difícil establecer un criterio único para ordenar el libro egipcio de los muertos. En el papiro de Ani, como digo, Barguet lo ordenó según la ordenación saíta, o sea, varios cientos de años más tarde, pero que yo voy a seguir el esquema de este egiptólogo que antes he citado, ¿no? El doctor Juan Martín. Y él nos habla de que, al igual que en los textos clásicos, hablaba de las fases de tierra, de agua, de aire y de fuego. En la fase de tierra, él hablaba de que es la fase previa en la cual se establece, digamos, todo el proceso de llegada a la tumba, de los ritos que hay que decir, y que llegara al primer juicio de los muertos, que él habla de que hay cuatro juicios, y que después del primero, el más famoso, el que todos conocemos su imagen, pues si superaba la muerte psicológica estaba representada al ser devorado por el Amit, el monstruo que estaba al pie de la balanza, que ahora veremos a ver, pues llegaba al principio, digamos, de este proceso de la iniciación.
que pasado esta primera etapa llegaba a la fase de agua, que es la que también se define por una presencia ante otro tribunal y también por una presentación ante Osiris. O sea, en que en cada fase hay un juicio y una presentación, una comparecencia ante Osiris. Y todo ello va unido, digamos, a esta imagen. Parece ser que el criterio que habla este egiptólogo hay que seguir es la secuencia de las imágenes, mientras que otros dicen que es la secuencia de los capítulos del libro de los muertos, que si hay que establecer unos criterios de separación, primero hay que ver de tal recitación a tal recitación es la primera fase, de tal a tal otra, la otra, de tal a tal otra. Mientras que este egiptólogo que ya te he dicho, Juan Martín, habla de que primero hay que dar preponderancia a la imagen sobre los signos, que ahora vamos a empezar a ver. Estas corresponden a las láminas 5 y 6, pero que le he puesto en primer lugar que de alguna forma resume todo el proceso, digamos, que se sigue antes de la llegada a la tumba. Ahí se ven aquí los sirvientes llevando las imágenes y el ajuar funerario, luego las planideras y luego una especie de catafalco donde iba la tumba, donde iba el sarcófago del difunto. Luego al final un sacerdote, que esto es muy importante en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto había sacerdotes para distintas funciones. Este era un sacerdote que simplemente iba rezando previamente a la comitiva y por último eso se transportaba porque previamente había atravesado el Nilo, porque las tumbas están siempre en el lado occidental del Nilo, porque al igual que el sol que nace en el este, muere en el oeste, en el occidente, pues igual de ahí entonces que todas las tumbas y pirámides estén situadas al oeste del Nilo. Entonces tenía que atravesar el Nilo y llegar a pie de la tumba. Seguimos también, otra vez se repite lo de las planideras. No voy a entrar en muchos detalles porque sería un poco largo. Y esto es justo antes a la entrada de la tumba, donde a la momia del difunto, ahí se le ve protegida por un sacerdote por la máscara de Anubis, pues que va a recibir de este otro sacerdote un rito que se llama la apertura de la boca. ¿Qué quiere decir eso? Es una fase crucial en todos estos ritos. La apertura de la boca es darle la posibilidad al difunto de que sus sentidos se le abran y se puedan manifestar y expresar en el mundo del más allá. Entonces, una vez que se ha llegado a este rito de apertura de la boca, el difunto se convierte en un justo de voz, en este caso Ani de voz justa y poderosa, que puede emitir conjuros, que puede emitir frases, sentencias, porque todo el texto del libro de los muertos está en primera persona, como si el difunto estuviera en poder, digamos, a través de sus palabras, de interferir, de actuar sobre el proceso psicológico que está sufriendo. A la siguiente. Bueno, y con esto empieza realmente, esta es la lámina 1, de hecho se ve por este reborde que tiene aquí, este es el comienzo real del papiro de Ani. Esto comienza por una oración a Ra, el dios del sol en Egipto, que era uno de los grandes también dioses protectores de todo este proceso que va a seguir el difunto Ani a lo largo de esta imagen. Esto es otra oración al dios Osiris, que es precisamente el objeto final de este proceso de iniciación, llegar a convertirse en un Osiris.
Osiris en este caso se identifica por el pilar que está abajo, con 4 puntos, que es el pilar Yed, y que sobre él hay un Ankh, el signo de la vida, que sale y impulsa al sol hasta el amanecer. Y este amanecer está acompañado por estos babuinos o sinocéfalos que son como protectores del sol en su amanecer, ¿no? Y así comienza, digamos, el recorrido del sol. Bueno, y este es el juicio que todos conocemos, que es la lámina principal de este juicio. Aquí está al pie de la balanza el monstruo con cabeza de cocodrilo, que va a ser el que va a devorar al alma del difunto si el peso del corazón que está aquí no es igual y no es tan leve como la pluma de Maat. Maat es la diosa de la justicia, de la verdad, y si el corazón del difunto, que es símbolo de su conciencia, no supera ese pesaje, va a ser devorado por este devorador de alma, se le llama. Esta es la muerte psicológica que antes hemos hablado. Y esto es lo que no querían ningún egipcio. Para ellos la inmortalidad era algo natural, ellos se sentían inmortales, pero no eran conscientes. Y la conciencia de la inmortalidad solamente la obtenían a través de este proceso de osirificación. Si no, el hecho de ser devorado por este devorador de almas era volver a reencarnar, volver otra vez al plano físico. Como hemos visto que se dice en este capítulo 64. Aquí hay otras imágenes dignas de comentar. Por ejemplo, esta pequeñita ellos le llamaban el Ka. El Ka, él sería su cuerpo emocional. Le llamaban una especie de doble. El cuerpo emocional, nosotros lo llamamos el cuerpo astral. Y también este es el Ba, el alma con cuerpo de golondrina. Este es el alma que ellos pretendían que liberarse del Ka. El Ka tenía su hábitat natural en la tumba y sobre todo en la momia. Si esto no ocurría así, si el Ka no se ataba a la tumba o al Ka, pues podría ocurrir que el Ba interrumpiese su proceso espiritual, su proceso de iniciación, y no podría llegar a presentarse ante Osiris. De ahí la gran importancia de él. Siguiendo los símbolos, decían que era el Akmu, o la parte más elevada y más espiritual del faraón. Y al lado, esta es la gran madre Isis, que está aquí representada. A nivel físico y concreto, pues todos dicen, no, esto es Ani, que es y su esposa Tutu. ¿Vale? Para otro nivel de interpretación simbólica, los símbolos tienen muchas posibilidades de lectura. Una de ellas es esa, que esto representa al espíritu en su máxima expresión y esto a la diosa Isis. De ahí entonces que hay en todo el libro de los muertos, pues siempre está presente su esposa Tutu, que la esposa era una sacerdotisa del clero de Amón. Entonces era muy importante. Bueno, con esto podemos pasar ya a la siguiente. Superada la muerte psicológica, ya empieza, primero, como ya hemos dicho, que todo juicio siempre va acompañado en imágenes posteriores de una presentación ante Osiris. Y aquí lo tenemos, esta presentación de Osiris después del primer juicio. Osiris rodeado de... Esta es Isis y esta de esto es Nestis. Y Osiris tiene una cosa muy curiosa, que es como una puerta de entrada hacia él. Eso dicen los estudiosos, que es la puerta de entrada al lugar de las pruebas. Llaman el Ra Estado. Estado para ellos quiere decir educir o algo así, sacarle. Es el lugar donde se puede deducir
Arra, donde, no sé, me acuerdo de algunos cultos en América donde los hombres se convierten en dioses, donde se educe su parte divina, ¿no? Pues aquí esta sería esta puerta y luego vamos a ver posteriormente. Este sería la primera comparecencia. Aquí hay otras imágenes que acompañan, estamos todavía en la etapa de tierra. Esto es el ave Benú, el que renace como el ave fénix, que renace de sus cenizas, como la vida que surge tras la muerte. El loto, otro símbolo muy peculiar de Egipto, el loto de resurrección, es también, si veis la imagen del loto, pues es esa planta que naciendo en el fango se eleva, cruza el agua, llega al aire y allí se abre a la luz del sol. Y ese loto tiene la capacidad de cerrarse y volver a nacer, volver a expresarse de una manera abierta ante la llegada del sol. Y de ahí la importancia que ellos le daban al loto como símbolo, digamos, de resurrección. Aquí tenemos al difunto, su catafalco, y aquí tenemos de nuevo a Neftis y a Isis con su estelón, ¿no? Estas son imágenes del Dios de la eternidad, este que está aquí. Y este otro dios se llama Hapi, digamos, bendiciendo, apoyándose en dos aspectos sagrados. Y aquí está otra vez la puerta que lleva al lugar de los misterios, al lugar de las pruebas, al Ra-Stab, a ese lugar donde tiene que ir Ani, difunto que ha superado ya la muerte psicológica y tiene que llegar a ese otro estado, ¿no? Aquí sobre la tumba pues está el ojo de Horus, el ojo que ve las tinieblas, que era también símbolo de iniciación y de despertar espiritual. Y aquí la vaca Hathor, también muy importante, porque para ellos la vaca Hathor era la vaca del cielo, que simbólicamente el sol recorre la bóveda celeste y es capaz de, pasada la noche, volver a nacer a la luz del día. Entonces, por eso ese volver a nacer a la luz del día, como ocurre en el amanecer, es la salida del alma a la luz del día, como se dice, es superar, digamos, todo el proceso psicológico, ¿no? Ahí entonces la vaca Hathor era un poco la madre, a grandes rasgos, que era capaz de alumbrar al sol y también, ¿por qué no?, a todos los humanos, ¿no? Entonces la simbología. En esto, como veis, para interpretar muchas de estas cosas hay que estar muy imbuido, muy impregnado del lenguaje de los símbolos, porque si no nos parecerá que son textos, imágenes sin sentido. De todo esto hay que hablar de que por una parte van los jeroglíficos, cuya lectura debían hacerlo los sacerdotes de una manera especial, siguiendo unas leyes determinadas para que tuvieran poder. O sea, como el lenguaje de los mantras en la India, si no se formulan correctamente esos textos, que también debe ser leído por un sacerdote bien educado, pues no tenían poder la lectura de esos jeroglíficos. Y muchos de ellos, muchos de esos jeroglíficos, tenían que hacerlo sobre las imágenes que le acompañaban. Esta es otra es Ani, que sale de su catafalco, de su tumba, de su sarcófago, y con los signos de la vida, y simbólicamente quiere decir la vida superando a la muerte. Está acompañado de los 4 hijos de Horus, que son estos que estamos hablando aquí, que eran los vasos canópicos. Vasos canópicos se llamaban a los vasos que contenían los restos del difunto en la tumba. Entonces, ¿qué objetivo tenía el separar los restos del difunto? Mucho se ha dicho y se ha hablado sobre esto. Se hablan de interpretaciones materialistas, que todo esto es para que el difunto estuviera vivo y como resurrecto allí, ¿no? La interpretación correcta es que el difunto está muerto, su alma es la que permanece,
Y lo que se pretende con la separación de las vísceras, los 4 vasos canónicos, es que nos molesten, digamos, al alma que está siguiendo su proceso en el mundo más allá, ¿no? Una vez retenido el K, como habíamos dicho, con la momia y los restos también aquí, pues ya el va, el alma del difunto, el alma espiritual, pues puede continuar su progreso, ¿no? Bueno, y con esto llegamos a un enfrentamiento que tiene el alma del difunto, el va, con todas estas imágenes que se le llaman los portales o portones de Osiris, que son 7 y 21 Arix, creo que hay, no voy a contarlo, está muy arriba. ¿Qué representan los demonios guardianes de estas puertas? En muchas ocasiones se ha hablado, por ejemplo, en esoterismo, de lo que es el guardián del umbral. ¿Qué representa el guardián del umbral? El guardián del umbral representa nuestros defectos. Esos son los que nos impiden superar la evolución, llegar a un umbral de conciencia posterior, en el cual cambiamos de dimensión. Y para ello, los demonios que guardan las puertas eran eso, simplemente representación de sus defectos, que mientras no se le conocen su nombre, mientras tú no reconozcas un defecto en su esencia más interna y no lo domines, no puedes superarlo y por lo tanto subir a un nivel superior de conciencia. Entonces el enfrentamiento con los demonios, tenías que saber exactamente el nombre de los demonios que guardaban las puertas, si no, no lo pasaba. Conocer el nombre, digamos, es superar el umbral de esa puerta y llegar a un estadio superior, ¿no? Y con esto llegamos ya a un segundo nivel, a una segunda fase, la de agua, donde también vamos a ver que hay otra comparecencia ante Osiris y un segundo juicio. Ya hemos visto el primero. Este es el segundo juicio. Este segundo juicio hay 10 tribunales. Si los contáis, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y cada uno de ellos representa un lugar dentro de Egipto ante los cuales él tenía que comparecer para poder seguir su evolución. Y aquí está, no vamos a detenernos mucho ahora en sus nombres, pero en los textos sí están. Y aquí está el Ba, el alma en forma de golondrina, que llama el Ba, sobre la momia que está aquí. El Ka, una vez retenido en la momia y en la tumba, pues pueda ser posible que el Ba emerja y pueda seguir su evolución. Esta es la segunda comparecencia. Como veis aquí, esto es el final de una lámina y el comienzo de la otra, pero que aquí están juntas para ver juntas cuáles son adyacentes, esta de esta, ¿no? Entonces se ve esta segunda comparecencia del difunto acompañado de su contraparte ante Osiris. Osiris que está también con Isis, y al igual que Isis, Tutu, la esposa de Isis, hace la función simbólica, digamos, de la contraparte de este aspirante a Osiris. Entonces, si queréis, hay muchas cosas, no nos detenemos mucho en la primera imagen, pero la imagen de Osiris es muy bonita con la cantidad de símbolos que hay aquí. Aquí le llaman el gancho, esto es el arete para andar en las tinieblas, esto es otra representación que no se ve muy bien. El látigo, sí, para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Y con esto termina esta fase, la fase de agua. Y termina, digamos, con esta presentación ante el dios Sol, Ra, y navegando hacia el oeste. Y una escalera que en algunos sentidos te dicen que imita lo que es la separación entre una fase y la otra. A través de la escalera asciende el alma
hacia otro plano de conciencia. Y esto es lo que está aquí representado por la escalera. Con esto termina la segunda fase, la fase de agua, y con esto entramos en la tercera. Y directamente empezamos con otro juicio que está aquí representado. Y esta es la fase de aire, en la cual también hay predominancia del elemento aire. En este caso son los pájaros, una golondrina, un halcón, y también muy bonito. Entonces se quiere medir con esto la capacidad del aspirante a la iniciación, en este caso Ani, si una vez llegado a ser el espíritu universal, es capaz de asumir todas las formas posibles. En otros textos del libro de Ani, del texto de Ani, se habla de que nuestro pasado también nos impulsa a asumir estas diferentes formas, y que eso está gobernado, no lo dicen por el karma, como diría un texto oriental, digamos, sino que nuestras acciones del pasado inciden para que nos transfiguremos, nos transformamos en alguno de estos seres. Si no supera esta capacidad de asumir los distintos cuerpos, digamos, no prospera en ese proceso que está siguiendo, ¿no? Aquí esto es el ave menú, y esto es una garza, cada cual tiene su simbolismo. Esta es la de un estanque, emerge un loto bajo el cual nace el Ani, ¿no? Esa capacidad de transformarse el loto, o de transformarse en un ser luminoso como este que está aquí representado. Todo tiene su simbología, ¿no? No podemos detenernos. Y termina, digamos, lo que es la tercera comparecencia ante Osiris. Una vez más, Osiris acompañado de su esposa, entre Osiris e Isis. Y con esto llegamos ya a la última fase, la fase de fuego, la cuarta. Y es donde se ve el juicio, o por lo menos aquí sí está representado, el juicio ante los 42 muertos, dioses o genios que supervisan el juicio al alma en este momento. Ahí es donde tiene que expresar lo que se llama la confesión negativa. Esto está en el capítulo 125 de este texto, del libro de los muertos. Y es un texto muy bonito que a nosotros lo he traído aquí para ver. Por cada uno de los jueces ahí presente, él tiene que expresar negativamente que no ha cometido ningún error, ningún pecado. Por supuesto, previamente tiene que llamarlo por su nombre. En algunos papiros, por ejemplo, esto del papiro Nu, no está omitido el nombre, a lo mejor por leerlo, pero dice aquí: yo no causé sufrimiento a los hombres, yo no empleé la violencia contra mis parientes, yo no troqué la justicia por la injusticia, no frecuenté la compañía de los malvados, no cometí crímenes, no obligué a trabajar para mí con exceso, no intrigué por ambición, nunca maltraté a mis servidores, jamás blasfemé contra los dioses. Y así hasta 42 confesiones negativas. Son dignas de leer, de buscar en el texto del papiro del libro de los muertos, porque son muy bonitas. Son como 42 mandamientos si lo extrapolamos a la religión que practicamos, ¿no? Mayoritariamente. Bueno, y también hay otras imágenes que acompañan. Esto es la doble verdad. La dama es más que se expresan como la verdad y como la justicia. Y esto se llama precisamente la sala de la doble Maat, que está aquí representada por una plumita, digamos, una serpiente. Por eso a esta sala
del juicio se llama la sala de la doble verdad, la de la justicia y la verdad, ¿no? Y está aquí representado. Aquí hay otra imagen del peso del corazón y aquí se ve al Dios Tot, ¿no? Dibujando pues una pluma de mar. Es algo también que identifica esta fase que llama el lago de fuego, la fase de fuego, y aquí está representado el lago de fuego custodiado por 4 cinocéfalos. Y otra cuestión importante en todo esto es el mundo de los amuletos, que no lo hemos citado, pero que para el egipcio era muy importante. El amuleto como protector, en este caso, digamos, el Yed, para darle vida a Osiris, es una variante del An, es un símbolo del corazón, y es un reposacabezas que está aquí representado, para ahuyentar los malos pensamientos. Aquí es donde reposa la cabeza, ¿no? Los amuletos es todo un mundo, ¿no? Incluso cuando se estaba embalsamando, pues al difunto, pues ya en la última fase, cuando se le envuelve en vendas, sería 40 días después de una vez que le extraían las vísceras y se hubiera desecado todo lo orgánico, pues se le envolvía en vendas y en cada sitio pues se le envolvía en un amuleto particular, de manera para proteger a la momia. Y esto es lo que luego se va a llamar los 4 ríos del Edén, que tiene su antecedente en estos 4 ríos que tenemos aquí, donde se ve la vida del ya llegado, en este caso Ani, a la transfiguración, ya ha llegado a ser un ser espiritual y ahora va a disfrutar de muchas cosas que hizo en vida, pero incluso aquí se ve, hay una de ellas que se ve arando, también en otro se ven en los trigos, no sé si son estos, aquí no se ve muy bien. Aquí, se ve segando. Entonces, una imagen de las cosas que él hacía en vida y que aquí pues tenía la opción de verla psicológicamente. Y con esto llegamos ya a la fase final, donde de nuevo Ani no se presenta, en este caso está adorando al dios Ra, aunque tiene la cabeza de Horus, la cabeza del halcón que es esta Horus, pero cuando hay un fuego, un sol encima, lo que está representando es Ra. Y aquí está acompañado de 8 vacas, de 8 Ator, que van a representar en algunos dicen que son las Pléyades, otros dicen que simbólicamente representan las 7 Ator, como si fuesen las 7 hadas que le van a dar al que van a hacer, digamos, las 7 cualidades, los 7 dones, y estas son las Ator que están aquí representadas. Aquí ya se vislumbra lo que es ya la última fase del papiro. Esta es la presentación ante Osiris, pero un Osiris especial. Ya no es el Osiris que antes hemos visto, esto se llama el Osiris Sokar, un Osiris del mundo subterráneo, que se presenta ante ellos, el Osiris Sokar, con esta mesa de ofrendas que aquí se le representa. Y esta es la lámina final del papiro de Ani. Si lo observáis, está aquí cerrado y esta es la parte final. Aquí tuvo la mala suerte de cortar esto un poco así, pero no se perdió mucho, ¿no? Donde ya Ani, bajo el auspicio de la Toeris, la diosa hipopótamo, la que daba lugar al nacimiento espiritual, y también a la diosa vaca, a la diosa Ator,
que también es la que, como ya hemos visto, es como la diosa del cielo que va a dar lugar al nacimiento a la luz del día, cuando supere la noche. Y aquí ya está la tumba final. Y aquí termina el papiro de Ani. Aquí había yo también puesto el epílogo, lo que sería el capítulo 190 del Libro de los Muertos. Hablando de este epílogo, un poco dice: este libro nutre, os lo voy a decir del ordenador, este libro muestra los secretos de las moradas misteriosas del Duat. Es guía de iniciación en los misterios del mundo inferior. Por él será posible pasar a través de las montañas y entrar en los misteriosos valles a los que ninguna vía conducía. Dice: cuando recite este himno, no debe verte ningún ser humano, solo los que te son queridos, y el sacerdote que dijere. No tiene que moverse nadie de sus asientos, de sus cuartos, con respecto a ti. Debes encerrarte en una sala con tapices de tela estelares. Agrega el capítulo: de esta manera el alma del difunto, por el cual este libro recitado, podrá transitar a plena luz del día entre los vivos, entre los dioses, y será poderoso. No lo rechazarán, sino que, habiendo examinado los dioses, en el difunto reconocerás a su igual. Este libro te enseñará las metamorfosis por las que pasa el alma bajo los efectos de la luz. Este libro en verdad es un misterio muy grande y muy profundo. No lo pongas nunca en las manos del primero que llegue o de un ignorante. Como dice este capítulo del Libro de los Muertos, este libro es un misterio muy grande y muy poderoso. Y